vayan accediendo a la plataforma. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a otro interesante conversatorio web que hemos preparado para ustedes. Estaremos dando unos minutos para que los demás participantes se conecten, ¿no?, a la plataforma. Sean bienvenidos. Vamos a esperar solo unos minutitos más para darle inicio a este interesante conversatorio que hemos preparado para ustedes. Así que solo estamos esperando esos minutitos para que las personas sigan accediendo a esta plataforma Zoom. Nuevamente, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Félix. Para mí es un placer estar con ustedes en el día de hoy, en nombre de la Cámara Santo Domingo, para presentarles este interesante panel con el título Teletrabajo, experiencias y desafíos, a cargo de un grupo de expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán con todos ustedes sus experiencias sobre esta modalidad que, dicho sea de paso, no es nueva, ¿no? Simplemente que estamos en ese proceso de adaptación en nuestro país. Para ello vamos a compartir estas experiencias, las herramientas, esas herramientas efectivas para que el trabajo sea eficiente. Recordarle a ustedes que esta actividad es organizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Hacienda y la Iniciativa de Paridad de Género de la República Dominicana, y cuenta con el apoyo de Novago, Banco VHD León y la Cámara Santo Domingo. Debo recordarles que el chat está deshabilitado. Sus preguntas pueden hacerla ahí abajo, en el menú de abajo, ¿no? En el botón de la izquierda. Ahí tendrán una opción preparada para ustedes. Por todas las preguntas que les surjan, la pueden hacer. Nuestros panelistas estarán dispuestos, luego de su participación, a responder cada uno de sus interrogantes. Bueno, y para dar inicio a este interesante panel, me permito presentar al señor Miguel Coronado, quien es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con el tema El teletrabajo,
y la iniciativa de paridad de género en la República Dominicana. El señor Coronado es abogado de profesión, egresado de la Universidad de Andes con especialidad en Derecho Internacional, Análisis de Políticas, Gobierno, Arbitraje Internacional y Financiamiento de Proyectos. Cuenta con una maestría de la Universidad de Georgia, Washington, Estados Unidos, en Internacional y Comparado. En la actualidad es el representante del Grupo BIT de la República Dominicana. Sin más, le presento a ustedes al señor Coronado. Tiene la palabra, señor Coronado. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a participar en este diálogo virtual. Mi intervención busca poner en contexto una necesidad previamente identificada con la iniciativa de paridad de género y la importancia que cobró el teletrabajo para el sector público y privado ante la pandemia del COVID-19. Esta pandemia que ha llevado a la región a volcarse al teletrabajo en cuestión de horas, adquiriendo una dimensión nunca vista y que justamente enlaza y visibiliza la necesidad de impulsar el teletrabajo como una estrategia laboral inclusiva. Esta iniciativa de paridad de género se remonta al 2018 y consiste en un modelo público-privado de alto nivel que busca reducir las barreras que impiden a la mujer dominicana acceder a oportunidades laborales, empresariales y de liderazgo en igualdad de condiciones. Esta iniciativa se enfoca en lograr tres objetivos fundamentales: incrementar la participación laboral de las mujeres, reducir la brecha salarial que se presenta hoy en materia de género y promover la participación de mujeres en posiciones de liderazgo. La implementación de la iniciativa implicó constituir un grupo de liderazgo, iniciar acciones para realizar el diagnóstico del mercado laboral dominicano y definir en forma conjunta entre el sector privado y sector público líneas de un plan. Dentro de ese plan de acción y en los enfoques para participación laboral, inclusive previo a que sucediera la pandemia, una de las estrategias que fueron planteadas para asegurar mayor inclusión y equidad laboral de las mujeres estaba dar impulso al teletrabajo. En aquel instante se propuso implementar sistemas de teletrabajo, incluido realizar un estudio sobre las posibilidades de su implantación, focalizando su análisis en sectores con potencialidad de retomarlo y atendiendo, como todos se imaginarán, a cuál es la participación de mujeres y hombres en dichos sectores, a la posibilidad acogida, ¿no? Apertura del sector empresarial y sector público a esa modalidad de empleo y cuáles podrían ser esas modalidades del teletrabajo. Se hablaba de temas de si podría ser parcial, completo, algunas formas que se llamaban rotativas o intercambiadas, ¿no? Y analizar los requerimientos tecnológicos y logísticos pues necesarios que implica hacer el teletrabajo una realidad y cuáles son esas responsabilidades mínimas que pensábamos pues para que el empleador pueda garantizar y el trabajador pueda teletrabajar. Temas relacionados con la normatividad laboral, temas de desempeño de los trabajadores, cuáles son las mejores prácticas nacionales e internacionales. Y ahí fue cuando se acordó ejecutar un piloto en el sector público y sector privado. De manera inicial se involucró la Dirección General de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda, Microsoft y posteriormente pues se unió el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Banco BH de León a la mesa de trabajo. Y aquí estamos con ustedes hoy para conocer esos detalles, ver los resultados de esa experiencia. Ahora quisiera hablar un poco sobre el terreno propio y las realidades del teletrabajo como tal. Nos encontramos con grandes oportunidades para la fuerza laboral, sobre todo en el contexto de esta pandemia del COVID-19, entre las cuales creo que vale la pena señalar lo que estamos viviendo y es la generación de ingresos mientras perdura el aislamiento y distanciamiento social siga siendo necesario.
la mayor flexibilidad de horarios y posibilidad de combinar responsabilidades laborales, domésticas, familiares, sobre todo el gran compromiso que les toca asumir a las mujeres y a las madres en estos momentos. La disminución de horas de traslado, creo que es otro de los temas importantes donde ustedes en unas ciudades donde la gran población está creciendo, pues los temas de movilidad, congestión de transporte, rentabilidad en términos ambientales y ahorro de tiempo para mejorar el balance de vida del trabajo, pues son elementos que son muy claves. Y hay otras cosas que creo que son importantes de traer a colación, como la migración de talento. ¿Sí? El teletrabajar permite trabajar a la distancia para plataformas digitales que están en el mundo con alta demanda en la actualidad y sin necesidad que el talento humano tenga que migrar. La reducción de costos, pues para las empresas a nivel de gastos de infraestructura, viaje, pues está en el tapete. No obstante, todas estas ventajas, vemos como la extensión del teletrabajo enfrenta más barreras en América Latina y el Caribe que en países más desarrollados. Así, en el contexto de aislamiento, la práctica del teletrabajo se ha sumado a otros desafíos que presenta la pandemia, como el cierre de escuelas, la falta de apoyo en el hogar, lo que ha generado una serie de retos para el contexto actual, aún más graves, como la falta de conectividad de muchas personas para poder realizar su trabajo de manera remota. Además, más allá de la conectividad, es vital contar con un aparato, una computadora móvil, un teléfono inteligente o tableta. Dentro del hogar, durante el contexto de la pandemia del COVID-19, a muchos se nos ha hecho difícil poder combinar actividades de cuidado de niños, de ancianos, emprender la teleeducación, volvernos maestros, conocer plataformas y llevar el teletrabajo, ¿no? En una forma dinámica y sólida en ese confinamiento. Este tema es mucho más difícil pues para las mujeres, dado que en el contexto prepandemia en la región las mujeres dedicaban 3 veces más tiempo al cuidado de personas y trabajo dentro del hogar que en el que dedicaban los hombres. Otro factor que es lamentable y que ha aumentado el nivel de violencia doméstica, tanto contra la mujer como contra los niños, adultos mayores, es importante poder encontrar una respuesta con programas para erradicarla. También está temas que creo que hay que tener en cuenta, como el hacinamiento en los hogares, que hace difícil también a las personas teletrabajar porque no cuentan con el espacio físico apropiado para hacerlo. Por igual, está la baja proporción de personas con habilidades digitales en la región. Las personas deben aumentar todas esas habilidades básicas de uso de la tecnología para poder teletrabajar de manera eficiente. Tenemos una alta proporción de trabajadores en ocupaciones que requieren su presencia física, como trabajadores domésticos, trabajadores de servicios y trabajadores del sector informal. En comparación con países avanzados, la cantidad de empleos que pueden ser realizados desde la casa son mucho menores en América Latina y el Caribe. Y ustedes han podido ver las dinámicas en otros países con unas economías donde la dependencia del sector informal es mucho mayor y la problemática que se está viviendo con la pandemia es mucho más grave o calamitosa. Estudios recientes muestran que la República Dominicana tiene un bajo porcentaje de trabajos que pueden realizarse desde la casa, que varía entre un 9 y un 16%. Esto se explica pues, por la gran cantidad de personas que trabajan en ocupaciones que incluyen tareas manuales o servicios presenciales. Por ejemplo, hay muchas tareas que requieren en el sector turismo estar presentes. En términos de género, pues las mujeres pueden teletrabajar más que los hombres, al menos en términos de potencial, aunque a veces las restricciones mencionadas anteriormente pues, juegan en contra. Con miras a hacernos resilientes y dado que las experiencias llevan a un desenlace positivo y generan oportunidades, yo pienso que cabe preguntarnos pues, cómo se posiciona la región, el país frente a la necesidad o a la oportunidad de continuar teletrabajando. La pandemia del COVID nos deja muchas lecciones y no hay dudas
de que el teletrabajo ha sido un aliado para poder mantener la fuente de ingreso, el funcionamiento de muchas empresas e instituciones y el lograr estar conectados virtualmente, gracias al Internet, a las plataformas y a las habilidades que tenemos. Por eso estamos realizando este webinar. El trabajo es una herramienta útil, pero debemos estar preparados para usarla. En los planes de reapertura va a ser fundamental poder seguir estimulando el teletrabajo para seguir conteniendo el brote de la pandemia. También es muy importante considerar y destinar recursos para la inversión en tecnología digital, conectividad, computadoras móviles, el poder usar la nube, invertir en ciberseguridad. Todo esto son temas muy claves y en cuanto a la manera de trabajar, serán fundamentales para aprovechar el potencial del teletrabajo, implementar cambios en los planes de trabajo, cambios gerenciales y sobre todo la mentalidad empresarial. ¿Sí? Fomentar el teletrabajo para que se quede, las reglas han cambiado, o sea, la excepción es estar trabajando de forma presencial en muchas de nuestras empresas. El tiempo nos apremia y antes de despedirme queríamos aprovechar para felicitarlos por esta iniciativa, darles las gracias que nos hayan convocado a participar, que esto nos permite a nosotros poder comentar sobre el trabajo y la información sobre la relevancia y el potencial del teletrabajo. Y es crucial para poder diseñar estos programas para aprovechar todos los beneficios que nos puede brindar el teletrabajo en las circunstancias en que estamos trabajando. Por parte nuestra seguimos totalmente comprometidos, somos conscientes de las oportunidades y desafíos que implica estar en teletrabajo, los cambios requeridos de implementar en materia laboral, la necesidad de entrenar a la población en habilidades del siglo XXI que veníamos hablando con la nueva llegada de la cuarta revolución industrial, de cómo teníamos que asumir esas habilidades y en temas pues transversalización del género, inclusión y por supuesto atender todos los temas de conectividad y tecnológicos que el reto implica. Así que yo les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, señor Miguel Coronado. Es Miguel Coronado, representante del BID de la República Dominicana. Bueno, y agradecerle este panorama que usted nos acaba de brindar. ¿Y qué les parece a ustedes y a los que están presenciando este panel? Si vemos el panorama internacional, cómo esto se ha implementado y ha dado éxito en otros países. Y para ello me acompañan dos expertas en esta materia. Ellas van a abordar el tema el teletrabajo y gestión de recursos humanos y las ventajas y dificultades del teletrabajo, claves en la regulación post-COVID, a cargo de la señora Joana Miñarro y Concepción Campos Acuña, respectivamente. La señora Miñarro es graduada de Gestión y Administración Pública por la Universidad de Barcelona y en Ciencias Políticas por la Universidad de Cataluña. Posee un máster en Gestión Pública por la Universidad de Barcelona y un máster en Liderazgo y Dirección Pública. Actualmente es técnica de Planificación Estratégica de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Después de Recursos Humanos en esta comunidad. Mientras que la señora Concepción Campos es doctora en Derecho y posee un máster en Derecho de las Administraciones Públicas e Internacionales por la Universidad de Santiago de Compostela. Y directiva y profesional. Es la actualidad secretaria del Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo, en España. Sin más, le cedo la palabra a la señora Joana. Joana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias de parte del Ayuntamiento de Sant Cugat por esta oportunidad de poder presentarles a ustedes la experiencia en Sant Cugat del Vallès. Hacer una aclaración. Yo soy jefa de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, que es una ciudad cercana a Barcelona. Es una ciudad de 90.000 habitantes, les pongo un poco en situación, y tenemos una plantilla de unos 1.200 trabajadores y trabajadoras. Yo, como ya me han escuchado algunas personas, Concepción especialmente porque hemos compartido otros paneles, nos gusta decir que en Sant Cugat se lidera en femenino. Y decimos esto porque tenemos alcaldesa desde hace muchos años, secretaria general, gerenta, mujer, jefa de recursos humanos, jefa de contratación y unas cuantas compañeras más en cargos de suficiente responsabilidad como para poder aportar
su granito de arena en este tipo de liderazgo, que no es que quiere decir que sea exclusivo de las mujeres, pero sí que es diferente, aunque algunos hombres lo puedan ayudar a hacerlo, pero sí que creo que no es el único factor, pero sí que ayuda a fomentar y a implantar un cambio de cultura organizativa en un ayuntamiento, como ha pasado en el nuestro. Nosotras, desde hace algunos años, se consideró que de la misma manera que el ayuntamiento de cara hacia afuera, desde las puertas hacia afuera, ponía a la ciudadanía en el centro, como centro de atención de todas las políticas públicas, también se pensó que de puertas hacia adentro teníamos que hacer exactamente lo mismo. Y pensar que las personas que trabajan en el ayuntamiento, que son en definitiva el capital, y quien va a hacer posible que los servicios públicos se hagan de una manera o de otra, fueran el centro. Y empezamos a trabajar para que esto fuera así, trabajando desde la confianza y la comunicación, porque creemos que son dos pilares básicos para poder generar una cultura diferente. Y entre otras cosas, se pensó en el teletrabajo desde hace mucho tiempo. Tuvimos la oportunidad cuando ahora hace 2 años una compañera que estaba embarazada, tenía un niño de 2 años y vivía lejos, nos expuso que cuando estuviera en el 4º o 5º mes de embarazo, debido a estas causas, todo el rato que tenía que conducir cada día de ida y vuelta y el cuidado de su otro hijo, que tendría que pedir la baja en un momento del embarazo muy pronto, pero que ella se encontraba bien. Entonces pensamos que era el momento adecuado para proponer a los sindicatos que aceptara hacer una prueba piloto de teletrabajo. ¿Por qué decimos que tuvimos que buscar un momento oportuno? Pues porque, como sabéis, no hay regulación específica de teletrabajo y, por lo tanto, no existía ningún documento en el cual pudiéramos generar los derechos y los deberes de las personas que intentaran hacer teletrabajo. Efectivamente, este caso fue susceptible de ser atendido por los sindicatos y muy fácilmente llegamos a un acuerdo. Y como se consideró hacerlo fue generando un acuerdo puntual a tres bandas, sindicatos, organización y la persona implicada, en este caso esta compañera, y marcamos una serie de derechos y deberes que ahora os detallaré. La principal causa por la cual pudimos aplicarlo es porque dentro de esta dinámica de generar cambios en la estructura, el ayuntamiento ya llevaba unos años invirtiendo en los presupuestos para la tecnología. Teníamos la tecnología adecuada para poder trabajar desde fuera del ayuntamiento, conexiones seguras y entornos virtuales que nos permitían conectarnos desde cualquier lugar fácilmente. Este fue el primer paso que se pudo dar. Sin esto es imposible, sin tener la tecnología adecuada y no solo en ordenadores, o sea, en el aparato, sino en todo lo que envuelve actualmente, pues esto, ¿no? Las videoconferencias, las conexiones, los servidores. Los servidores son importantes, tienen que tener una capacidad determinada si mucha gente tiene que trabajar desde fuera. Todo esto estaba resuelto en el Ayuntamiento de Sant Cugat hace 2 años y pudo ser posible esto. Los acuerdos así que llegamos en este caso fue que parametrizaríamos el trabajo de esta persona de los 9 meses anteriores para poder determinar cómo tendríamos que valorar su trabajo en los meses siguientes. Nosotros consideramos que el teletrabajo tiene sentido si se trabaja por objetivos y no por horas, porque una de las ventajas, como antes apuntaba el señor Coronado, es la conciliación para las mujeres que tienen que atender a hijos, hijas o personas mayores, y si les limitamos unas horas concretas de trabajo, esto puede hacer que tampoco puedan hacer su trabajo de forma adecuada o su conciliación. El teletrabajo tiene sentido si se trabaja por objetivos y pueden hacerlo dentro del tiempo que genere y simplemente cumpliendo con las planificaciones que se consensúen. En esta línea parametrizamos, se marcó el trabajo que tenía que cumplir la persona mensualmente y se fijaron informes mensuales por parte de su jefa, en este caso, que tenía que analizar si se estaban cumpliendo los parámetros que se habían fijado. La prueba piloto funciona
funciona muy bien, ha sido muy bueno porque estos informes mensuales nos ha dado pie a detectar también qué es lo que no habíamos calculado mal, ¿vale? O sea, es muy importante la planificación y el seguimiento continuo. Los otros puntos que tomamos en consideración fue el tema de quién ponía el acceso a Internet y los elementos tecnológicos, el ordenador, el teléfono. En este caso se consideró que iba a ser, las dos partes tenían que aportar algo porque era voluntario y era una petición de la persona. La persona ponía todos los aparatos, el ordenador y la conexión de Internet. Y el ayuntamiento sí que ponía un teléfono móvil porque también la tecnología nos permitía que su teléfono fijo del ayuntamiento estuviera desviado directamente a su teléfono móvil. En este caso se solucionaba totalmente la atención que pudiera tener con la ciudadanía. Y lo que se fijó, esto se consensuó también, unas horas durante la semana, entre lunes y viernes, unas horas que sí que tenía que estar disponible, no que tuviera que estar trabajando, sino disponible para poder atender a consultas de las compañeras y compañeros para poder hacer los trabajos que tuvieran que hacer transversalmente o atender llamadas telefónicas. Así es como se hizo la primera prueba. A partir de esta, a los 6 meses que se hizo un análisis profundo conjuntamente con los sindicatos, se llegó a la conclusión de que se estaba siendo más efectivo y más productiva esta persona que en el sitio de trabajo presencial, y ella misma expuso que no tenía los ladrones del tiempo que tenemos habitualmente, que son las llamadas telefónicas inoportunas, las visitas de otros compañeros, el vamos a tomar un café. Sí que puso también encima de la mesa, que lo hemos recogido, que encontraba faltar un poco el contacto con las otras personas. Todas estas cosas nos han servido. A partir de esta prueba, tuvimos en estos 2 años 6 personas más en pruebas piloto, personal técnico y personal administrativo. Nosotros estamos muy satisfechos de haber podido hacer pruebas con personal administrativo, porque el personal técnico era unos puestos de trabajo que todo el mundo considera que es fácil que teletrabaje, pero el administrativo no tanto, y por lo tanto estas pruebas nos han servido para ver que la mayoría de puestos de trabajo son susceptibles de estar diseñados en la estructura como puestos de teletrabajo. Todos los casos no son de conciliación familiar. En estos 8 casos que hemos tenido estos 2 años tenemos 3 hombres y 5 mujeres. Los 3 hombres sí que son por conciliación para cuidar hijos, y las 5 mujeres hay unas que sí y otras que no. Simplemente que consideramos, como estaba funcionando, que sería interesante tener en cuenta otros factores como es la emergencia climática, y pensar que el teletrabajo también puede ser una medida para fomentar que trabajemos todos ante esta emergencia que tenemos mundial también, ¿no? Entonces, una vez estábamos ya en este contexto, viene la COVID y tuvimos la suerte nosotros de poder, de un día para el otro, poder decir que todo el mundo se fuera a casa a trabajar y trabajáramos con teletrabajo. Aquí me permiten que explique que ha sido un poco diferente. No es lo mismo irnos a casa unas personas que habíamos trabajado antes de hacer teletrabajo, se había hecho un informe exhaustivo y una planificación con indicadores de cómo iban a trabajar estas personas, qué parámetros se iban a valorar cada mes, cada 3 meses y cada año, y una formación que se les había hecho previamente. A todo el mundo, 500 personas se van a casa y tienen que empezar a trabajar. Nos encontramos con algunas personas que no tenían ordenadores en casa, no tenían conexión suficientemente potente. Todo esto lo tuvimos que ir solventando a medida que fueron pasando las semanas, pero sí que pudimos implantarlo bastante bien por el hecho de que en Sant Cugat se trabaja por objetivos desde el año 2006 y por tanto ya es una cultura que tenemos bastante implantada, y aunque las 2-3 primeras semanas todo fue un poco así caótico, a partir de la 4ª semana ya se implantó un sistema de objetivos semanales que cada jefe y jefa tenía que tratar con su personal. Nosotros, no quiero alargarme más, creo que así en resumen podemos decir que es una experiencia, tanto las pruebas piloto como ahora la COVID, muy positiva.
y marcamos como 4 cosas a tener en cuenta muy importantes. La tecnología, tenemos que cambiar la manera de pensar el presupuesto de la administración, no tenemos que dedicar tanto dinero a lo mejor a papeles y lápices, pero sí a servidores y a material informático. La formación en trabajo por objetivos, especialmente e inicialmente a los cargos, a los mandos que van a tener que diseñar este tipo de trabajo para sus equipos, porque no es fácil trabajar en la distancia y no es fácil parametrizar y medir por objetivos en lugar de por horas. Y especialmente sí que quiero hacer hincapié en la confianza. El teletrabajo se basa en la confianza en las personas. Tenemos que tener una confianza mutua entre la organización y el personal, porque va a ser así como de la única manera que vamos a poder gestionar un tipo de trabajo en el cual no estamos presencialmente, no nos vemos y tenemos que optar por esta vía. Muchísimas gracias, Joana. Seguimos conociendo la experiencia, en este caso de España, ¿no? Y para ello queremos escuchar ahora a Concepción, a ver qué nos tienes que decir, cuál es la experiencia de allá, de su zona. Bueno, muchas gracias por la invitación y a la organización, por supuesto, por la oportunidad y la conveniencia de poner en la agenda pública este tipo de cuestiones y, desde luego, vinculadas también a la igualdad de género, ¿verdad? Yo creo que ahí la doctora Guzmán y yo tenemos unos intereses muy comunes que compartimos también con Joana a través de Mujeres en el Sector Público y de la asociación. De hecho, una de las últimas entradas de nuestro blog la ha escrito ella fantásticamente bien, hablando de ese liderazgo femenino que tienen en su ayuntamiento, donde efectivamente se dan esas circunstancias, como no es ni mejor ni peor, sino diferente, ¿no? Y desde luego es tan bueno como cualquier otro, por supuesto. Bueno, en el caso del teletrabajo, efectivamente, yo voy a abordar lo que es las ventajas y las dificultades que tiene y cómo lo estamos abordando en España desde el punto de vista regulatorio, pero también la experiencia de los datos que nos da la encuesta que hemos realizado en la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Tengo el honor de presidir, podría ser yo como cualquier otra, pero la Asociación de Mujeres en el Sector Público. De hecho, emplazo a todos los asistentes y a cualquier otro que lo vea después a través de la plataforma a entrar en nuestro blog, donde hay una entrada y se puede acceder directamente, porque durante la pandemia realizamos una encuesta sobre el teletrabajo y la conciliación y me parece que los resultados son muy interesantes y que desde luego ya van a ser objeto de explotación por distintas universidades que nos han pedido que se los cedamos, pues precisamente porque es una muestra muy interesante y muy representativa de cómo hemos vivido las personas, no solo las mujeres, aunque mayoritariamente fuimos mujeres las que respondimos a la encuesta, no solo las mujeres. Bueno, ¿en qué situación nos encontrábamos? Si vemos la EPA, la encuesta de población activa de España del año 2019, nos encontrábamos con que el 90,7% de la población no había teletrabajado, nunca, ni siquiera estaba teletrabajando. Un 4,8% pues lo hacía pues más de la mitad de su tiempo y apenas un 3,5% de un modo ocasional. Claro, esto es una situación con la que nos tenemos que ver que de repente cuando vino precisamente la COVID hubo un confinamiento y la necesidad de abordar el teletrabajo. A mí me gustaría hacer un matiz, que es algo que tanto los estudiosos como los practitioners están poniendo sobre la mesa, y es que en realidad lo que se ha hecho, ¿no?, durante este periodo no ha sido exactamente teletrabajar, ¿no? Como bien decía Miguel Coronado, pues con el teleaprendizaje, con la casa, con mil cosas, ¿no? No es precisamente el modelo, sino que ahora mismo, en este momento en el cual de la oportunidad, ¿no?, tenemos que convertirla para hacer normal algo que era extraordinario, tenemos que fijar esas pautas. Es muy importante fijar esas reglas del juego, de las que también nos hablaba Joana, que han ya llevado a cabo ya en su ayuntamiento. En España no teníamos una regulación propia en esta materia, apenas unas referencias en el Estatuto de los Trabajadores. Hay un marco europeo, un acuerdo marco europeo que es del año 2002 sobre teletrabajo y que vincula a todos los países de la Unión Europea, pero tampoco hay marcos regulatorios propios, ¿no? Del mismo modo que en España estamos empezando ahora con esa regulación, en Italia también se está comenzando, pero como decía, algunos de los datos que nos arrojan también es que durante esta pandemia las personas que hemos estado teletrabajando, las personas que han estado teletrabajando han dedicado de promedio 2 horas más de la jornada habitual, 2 horas más de trabajo de la jornada habitual, con lo cual ya lo primero que hay que romper es ese mito, ¿no?, de que el que teletrabaja, me van a permitir la coloquialidad,
no está en pijama con zapatillas tomándose un café en su casa, sino que está trabajando, desvelándose en horarios, desde luego, muy complejos y en ocasiones en situaciones muy extremas. Un estudio de IES también puso de manifiesto cómo un 40% de la población que ha estado teletrabajando durante este periodo ha vivido altos niveles de estrés, precisamente por la incertidumbre de una pandemia, por las circunstancias de convivencia con personas mayores a cargo, con niños, con la atención también de determinadas tareas domésticas, etc. Por eso me parece que es muy importante que a la hora de, como digo, convertir lo que ha sido extraordinario en ordinario, en un modelo organizativo, porque al fin y al cabo el teletrabajo es un modelo organizativo de las tareas de trabajo, tener en cuenta cuáles son las cuestiones positivas y las negativas que hay que tener en cuenta. Por una parte, esa flexibilidad organizativa de la que hablaba Joana, ¿no? Ese salario emocional que permite adecuar nuestras tareas a nuestras necesidades y poder tener en cuenta, desde luego, cómo van a ser mejores, porque el fichaje, yo siempre digo que si uno coge el diccionario, fichar es simplemente registrar un horario, una entrada y una salida, no registra objetivos, no registra tareas, no registra funciones, no satisface al servicio público. Por lo tanto, fichar es una acción irrelevante, si me van a permitir ustedes, más allá de ello, y que se sitúa en el entorno de la desconfianza. Ese fichaje se regula en ese entorno de desconfianza. Por lo tanto, la flexibilidad horaria tiene que estar también contemplada. Esa dirección por objetivos y esa evaluación por desempeño, no, nos planteamos muchas cuestiones en relación con el teletrabajo que no nos planteamos con aquellas personas que acuden puntualmente a su centro de trabajo y que desempeñan sus funciones o no. Porque si no medimos, si no tenemos indicadores, si no tenemos unos objetivos, si no se hacen unos informes de resultados, no se evalúa el desempeño de los mismos, no sabremos, por eso simplemente acudimos al fichaje. Por lo tanto, es otra de las ventajas que va a redundar muy positivamente, sobre todo para aquellos que trabajamos en el ámbito del sector público, ¿no? Porque si evidentemente en el sector privado las cuentas de resultados mandan, en nuestro caso la satisfacción del interés general debe de primar, ¿no? Sobre todas las cosas, y me parece muy, muy prioritario. La mejora de la productividad y la eficiencia. Los estudios que se realizaron durante la pandemia no solo acreditaron que se mantenía la productividad, que de por sí ya era un dato excelente y muy positivo, teniendo en cuenta esas circunstancias de estrés, de incertidumbre y de, pues de preocupación por la salud, esa improvisación, porque ese teletrabajo de que hablaba Joana, yo tengo la suerte de que mi trabajo se va conmigo desde hace muchos años donde yo vaya, ¿no? Hasta cuando tengo la suerte de visitar República Dominicana, en el ordenador, en el móvil, absolutamente en todas partes. No todos han tenido o tienen la suerte, y ahí también está evidentemente la importancia de las competencias digitales de los servidores públicos, las competencias digitales de los empleados, ¿no? De la capacitación que es tan necesaria, esos trabajadores del siglo XXI, que a veces todavía seguimos esquemas, ¿no? del siglo XX y estamos todavía en modelos muy weberianos de empleo público. Por eso la mejora de la productividad, la mejora de la eficiencia a través de esa dirección por objetivos, de esos indicadores, nos obliga a revisar el trabajo, ¿no? Lo explicaba perfectamente Joana con el caso práctico. Hemos parametrizado un puesto de trabajo, sus tareas, sus objetivos, sus indicadores. No lo hemos hecho con los demás, no lo hemos hecho con aquellos que están en presencial. Por eso es tan importante. Y, por supuesto, también la conciliación personal y familiar. Aquí me gustaría hacer un inciso, porque se está vinculando en exceso, en mi opinión, el teletrabajo como una opción exclusiva para la conciliación familiar. Y no es así. Como decía, es un modelo organizativo, tan bueno como otro cualquiera, y que sí que es cierto que puede permitir en un momento determinado facilitar la conciliación personal y familiar, pero hay que tener mucho cuidado con el sesgo de género que se pueda introducir y que se está empezando a introducir. En España, al menos desde el punto de vista de la comunicación, estamos ya tramitando un anteproyecto de ley de teletrabajo y la comunicación que se ha dado es que es una ley que se está previendo y que el teletrabajo es una medida organizativa para facilitar la conciliación. Es también una de sus posibles finalidades, pero no es única y exclusivamente esa finalidad. Y desde ese punto de vista hay que decir que tenemos que tener en cuenta que los datos agravan la situación de la mujer, ¿no? La encuesta que hemos realizado en mujeres en el sector público determinaba, fijémonos que el 96% de las personas que han realizado la encuesta estaban teletrabajando en ese momento, pero han determinado que existía una mayor carga mental por parte de las mujeres, que las tareas de teleaprendizaje, es decir, que en aquellos hogares en los cuales había menores, recaían mayoritariamente en la mujer, con lo cual al final el teletrabajo estaba suponiendo una carga adicional también de tareas para la mujer. Por eso es muy importante tener cuidado en cómo se delimita la relación de teletrabajo con la conciliación, para evitar que una vez más, ¿no?, seamos presas de nuestros deseos, ¿no? Es decir, que queramos el teletrabajo para facilitar la conciliación y que al final lo único que sea agravar las cargas
familiares y personales de aquellas personas que se acojan a esta situación. Y, por supuesto, la sostenibilidad, ¿no? La huella de carbono, en estos momentos en los que hemos puesto tan en valor el cumplimiento de los ODS, que parece que ¿no? Esto que nos ha sucedido debería de ser como una llamada de atención para la importancia de la Agenda 2030, ¿no? Y cómo tenemos que alinearnos con esa sostenibilidad. Pues a mí no me parece que exista la menor duda de que desde el punto de vista climático, de la huella de carbono, de la reorganización, del ruido, de los tiempos de desplazamiento, tengamos que tenerlo en cuenta. Pero también me parece muy importante, como en todo, que en la radiografía tengamos en cuenta aquellos puntos, no voy a decir negativos, porque no son negativos, sino aquellos riesgos en los que no debe de caer la regulación o la determinación de las condiciones de ese teletrabajo. Por una parte, cuando se habla, ¿no? de esa que es, yo siempre digo que es como un fake, ¿no? Que es la falta de control horario. No hace falta el control horario, porque en algunos casos de teletrabajo que se están imponiendo existe un fichaje en el ordenador y se está reproduciendo el modelo, ¿no? Del fichaje horario en el ordenador al modelo presencial del fichaje en una máquina o en el ordenador del propio centro de trabajo. No es eso, ¿no? Evidentemente hay que cumplir con una dedicación y con un empleo, pero son esos objetivos, esos resultados. En España sí existen determinadas regiones que han aprobado una regulación y en estas lo que contemplan es precisamente que es por objetivos y por resultados y no vinculados a registros horarios o de control horario. Otro gran riesgo o grave riesgo es la falta de relaciones personales y el aislamiento social. Y ahí se advertía precisamente como uno de los riesgos a los que está especialmente sometida la mujer, es ese aislamiento y esas dificultades en la promoción de la carrera profesional. Quizás porque hasta ahora, vuelvo a decir, no lo estuviésemos haciendo bien. Y el desarrollo de la carrera profesional a veces se vinculase a pasillos, a determinados entornos, reuniones, a estar en un presentismo, un presencialismo, ¿no? Que si no se te ve, si no hay una visibilidad, no concursas para esa promoción profesional, para esos ascensos, para esa visibilidad. Con lo cual hay que tener mucho cuidado también. En general, los modelos que han existido hasta ahora han sido mixtos, presencial y en teletrabajo, e incluso para favorecer precisamente la comunicación, el trabajo en equipo, hay en algunas regulaciones regionales en las que se establece que al menos un día a la semana todo el equipo debe estar presente. Con independencia de que el equipo teletrabaje aleatoriamente o alternativamente en distintos días de la semana, al menos un día de la semana, todo el equipo debe de coincidir presencialmente para favorecer esas relaciones interpersonales, esa comunicación, porque no podemos negar, ¿no? Hay algo muy estudiado que es, por ejemplo, la comunicación no verbal, ¿no? Es decir, que hay cuestiones que no debemos de olvidar y que la comunicación respecto a esto es muy, muy importante. Después también los temas de ciberseguridad y protección de datos, que ya ponía sobre la mesa también Miguel Coronado, y otra que es la desconexión digital. Antes decía que han sido 2 horas, ¿no? El promedio de horas. Probablemente en algunos casos, yo creo que seguro, conociendo a parte de las personas que se encuentran en este webinar, han sido muchas más que 2 horas. No ha habido sábados, no ha habido domingos, no ha habido noches, ni mañanas, ni tardes, ¿no? Solo ha habido trabajo, porque además yo digo que, bueno, al menos aquí en España, los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad se han visto sometidos a unas grandes exigencias y también desde el sector público todos aquellos. El área de contrataciones, Yocasta lo sabe, ha sido fundamental para poder proveer y mantener, ¿no? Los niveles y los estándares de servicio público, pero es necesario que una vez que esto, pues afortunadamente, se pueda ir encauzando y la situación de pandemia o bien pues deje de estar declarado o bien pase a ser como crónica pero como residual, establezcamos unos límites, unos tiempos de trabajo. En España, desde el año 2018, está reconocido el derecho a la desconexión digital, en Francia desde el año 2017, y eso también deben de ser los acuerdos. El teletrabajo no debe de suponer tampoco la barra libre en el horario de tiempo de trabajo de los trabajadores. No será lo mismo, obviamente, un administrativo, como el caso que ponía Joana, como un directivo, ¿no? En el caso de ella, pues una jefa de recursos humanos que a lo mejor tenga otro tipo de atención horaria, de dedicación, etcétera. Pero es muy importante, desde luego, tenerlo también en consideración. No podemos entender que el teletrabajo suponga un agravamiento, ¿no? De las condiciones laborales. En España está habiendo también mucho debate en relación con quién asume los costes en este nuevo modelo regulatorio que decía y que ya está también avanzando en Italia, por ejemplo, sobre quién pues está asumiendo los costes laborales, ¿no? Es decir, pues ese ordenador, esos medios, quién los pone, y de hecho desde el sector empresarial se ha llegado a decir que si el teletrabajo avanza en estas condiciones, que igual se plantearían llegar a contratar fuera
de España. Yo creo que es el momento de buscar consensos, de buscar los lados positivos, buscar esas ventajas, limar las dificultades, que las hay como en cualquier cambio, ¿no? Hay muchas resistencias al cambio, todos sabemos que los modelos organizativos llevan su tiempo de implantación y requieren desde luego de mucha gestión de personas, pero yo creo que, en mi opinión, no hay vuelta atrás. Pero desde luego hay que tener también mucho sentido y mucha capacidad negociadora y dejar en la medida de lo posible margen a las cuestiones organizativas. Y con esto ya doy por concluida mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Concepción, por tu participación. Joana, entramos en una parte bastante importantísima e importante, son la sesión de preguntas y respuestas. Y aquí me hacen una pregunta para el señor Miguel Coronado. Preguntan que si tienen algún estudio de los resultados comparativos de la participación de género relacionada al teletrabajo, mirando por el medio de los objetivos planteados en las empresas. Señor Miguel. No lo escucho, Miguel. No. Tienes que abrir el micrófono. Abre el micrófono, por favor. El micrófono. Esto pasa en vivo. Bueno, vamos a avanzar con otra preguntita. Para Joana, bien, Joana o Concepción pueden respondernos esta pregunta. Nos preguntan por acá, ¿por qué genera tanto rechazo en algunos casos el teletrabajo? Concepción, tú seguro que tienes más información sobre esto. Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones, ¿no? Desde luego, pero yo creo que por una parte, la acabo de apuntar, es la falta de control horario. Tenemos unos esquemas muy rígidos de modelos de trabajo pensados precisamente en ese horario, pues el que sea, ¿no? De mañana y tarde, de mañana, y en ese presencialismo, ¿no? De hecho, yo diría que uno de los grandes problemas, entre comillas, del teletrabajo ha sido que ha puesto frente al espejo al que realmente producía y al que no. El que está presencialmente y hace ese pasillo, va, viene, trae, lleva y no produce, de repente se encuentra en su casa delante de un ordenador y esto evidencia, ¿no? Nos pone delante del espejo y saca precisamente lo mejor y lo peor también de cada puesto de trabajo. Yo creo que por una parte es esa falta de control horario que algunos jefes tradicionales, no líderes, ¿no? Que yo entiendo que es muy diferente no ser un jefe jerárquico como estos modelos ya, yo creo que ya tan denostados, a liderazgos de equipo, a gestión de personas, que realmente sí saben cómo llevar estos temas en adelante, que solo tienen ese control de las personas, ¿no? De esa presencialidad. La falta de esas relaciones personales, que sí que es cierto que algunas personas pues lo pueden llevar a cabo, pero luego se encuentra esa desconfianza, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto y me planteo, ¿por qué esa desconfianza no existe en relación al régimen presencial, ¿no? Si no tenemos esos indicadores? Y desde luego también esa desorganización. Lo hemos expuesto y yo creo que el ejemplo práctico que ha puesto Joana a la perfección, ha parametrizado, ha establecido funciones, se establecen cuáles se asignan los indicadores, los objetivos, los porcentajes. Si yo no tengo bien organizado mi entidad, mi servicio, mi despacho, mi unidad administrativa y cada uno tiene asignadas sus tareas, sus objetivos, pues esto demuestra que efectivamente no es así, porque yo ahora no voy a poder parametrizar, no voy a poder organizarlo. Por lo tanto, yo creo que el rechazo al teletrabajo y luego ya, yo creo que pues como decía, la gestión del cambio, el rechazo al cambio, salir de la zona de confort, empezar con nuevas habilidades, las competencias digitales, que parece mentira que cuando hoy en día prácticamente todo el mundo en su vida particular se maneja a la perfección, ¿no? con este tipo de herramientas sin ningún tipo de problema, y de repente resulta que llega a su centro de trabajo y tiene que desarrollar competencias digitales y ahí tiene problemas y dificultades, ¿no? Esa capacitación, ¿no? En la Unión Europea es uno de los temas que ha puesto muy de relieve, ¿no? Cuáles deben de ser las competencias digitales en general de los ciudadanos, pero en particular de los empleados públicos, y que yo creo que desde luego es muy importante. Y simplemente porque me quedó por apuntar los estudios, un tema que, bueno, el tema, como digo, como presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, no puedo dejar de decirlo, y es que los estudios demuestran que en el caso del teletrabajo los hombres lo utilizan para ser más productivos y las mujeres para conciliar.
que cuando buscamos el por qué, ¿no? Cuando se pregunta el por qué, los hombres lo asocian a una mayor productividad y las mujeres a una conciliación. Con lo cual yo creo que también tenemos que aprovechar para romper esas dinámicas, ¿no? Y parte de ese rechazo de que el teletrabajo es solo para conciliar. Muy bien, muchísimas gracias, Concepción. Bueno, vamos a continuar con... Hay muchísimas preguntas, pero el tiempo apremia. Ahora vamos a dar paso a conocer las experiencias locales, ¿no? Y para ello nos acompaña la doctora Yocasta Guzmán, directora general de Contrataciones Públicas, y Ángela Nieto, vicepresidente senior de tecnología del Banco BHD León, con los temas teletrabajo, contrataciones públicas y teletrabajo en el sector privado. Doy paso en estos momentos a la doctora Yocasta Guzmán. Adelante, Yocasta. Sí, gracias. Nosotros quisiéramos quizás dar unos segunditos para que el señor Miguel Coronado pudiera responder la pregunta que se le hizo, en lo que, si tiene ya el micrófono desactivado. Sí, por favor. Y disculpen, pero fue que se me congeló la pantalla. Fui presa de un ataque digital, pero esto demuestra también un poco la vulnerabilidad del teletrabajo, pero en fin, todos nos estamos acostumbrando y la importancia de tener uno acceso a la banda ancha, creo que es fundamental. Mira, no tenemos en forma específica un estudio, lo único con que contamos es el piloto que yo mencioné y que Yocasta nos va a explicar más en unos momentos sobre los resultados de este piloto que se realizaron en la Dirección General de Contratación Pública. Hay una gran preocupación de la fuerza laboral del país, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de llevar adelante es un análisis de cómo está ese stock de personas, cuáles son las habilidades que realmente tienen, cuáles son los sectores que van a estar más afectados y cómo vamos a lograr hacer una transición, ¿sí? Para que las personas puedan capacitarse, entrenarse y encontrar esos trabajos del futuro. Pero creo que todo eso está muy en línea de lo que levantaron con mucha asertividad Joana y Concepción en sus presentaciones. Creo que los retos que tenemos hoy fue como que nos montaran en un trampolín y salimos volando al teletrabajo, ¿no? Cuando estábamos y realmente nos vinimos a dar cuenta de que podíamos hacerlo, de que somos productivos, pero que también hay que poner límites. Nuevos retos para el gerenciamiento. Yo manejo una oficina de 44 personas. Entonces, cambiar ese chip de no tener a la gente congregada me ha implicado una serie de habilidades para darle seguimiento. Que solo quería mencionarlo, pero no quería perder la oportunidad para traerlo a colación y agradecerles. Gracias. Bueno, pues nosotros, como bien señalaba el señor Coronado, estamos trabajando con un piloto que se puso en marcha precisamente con la entrada del COVID y las medidas que tomaron las autoridades. Nosotros decimos que para la administración pública el teletrabajo no es una opción, es una obligación, porque al estar en la administración pública nos toca estar cuando nadie esté. Es decir, cuando todo el mundo se recoge, la administración pública tiene que dar respuesta. Quiero agradecer muchísimo tanto a Concepción como a Joana por su participación y a la representante del BHD, que también ha venido a compartir con nosotros su experiencia. ¿Qué nosotros hicimos? El 19 de marzo fue declarado el estado de emergencia. El país se suma a todo lo que se había planteado de que había que restringir la presencia física de las personas. En la dirección nosotros nos encontrábamos con un gran problema porque, como decía Concepción, las compras públicas en estado de emergencia son realmente objeto
de mucha presión por dos cosas. Primero, porque las contrataciones de emergencia normalmente no siguen los procedimientos ordinarios y han estado vinculadas a mucho escándalo, a mucho ruido sobre el tema de tráfico de influencia. A partir de esa situación y de saber nosotros en lo que estábamos y sobre todo por estar en un periodo electoral donde todo es un tema político, entonces decíamos, mira, primero por eso no podemos bajo ninguna circunstancia bajar la guardia. Y segundo, porque nosotros hemos estado planteando lo que es un modelo que involucra a la gente en el territorio y también de manera particular a las MIPYMES y mujeres. Este mapa representa mucho el tipo de trabajo que hacemos vinculando a la gente a las compras públicas y siempre hemos dicho y hemos trabajado sobre 4 axiomas. ¿Cuáles son? El Estado es el mayor comprador del mundo. El Estado compra cuando nadie compra, incluso en emergencias, y el COVID-19 precisamente nos permite demostrar si es así y si puede haber aún oportunidades para MIPYMES y mujeres. También sobre el tema de que en nuestros países el Estado normalmente compra lo que nosotros compramos en nuestra casa. Y por tanto, entonces, si ese es el cuarto, las MIPYMES y mujeres pueden proveer al Estado. Entonces decíamos, bueno, si hemos dicho esto tanto tiempo, este es el momento para demostrar si es así o no. ¿Qué hicimos? Aprovechamos la oportunidad, formábamos parte de ese piloto de teletrabajo y consideramos que era una tremenda experiencia para poner y retarnos para dar respuesta a esas necesidades de la gente y a esas necesidades sobre todo de la sociedad completa, dado el tema de la necesidad en el sector salud, en el sector social y también en el sector construcción. Tratamos de documentar el piloto y para eso se ejecutaron acciones como hacer un análisis de indicadores de productividad y ahorros institucionales, un análisis de cómo nos va con las adjudicaciones de emergencia, si es verdad que todo lo que habíamos planteado desde un inicio se cumplía, y también dijimos, bueno, vamos a ver qué piensa el colaborador de la institución sobre el teletrabajo. Teníamos, como bien señalaba Concepción y el señor Coronado, la ventaja de tener un portal transaccional como una herramienta de gestión. Ese portal transaccional que permite el envío de las ofertas en línea para nosotros fue fundamental. Porque en un momento donde la distancia personal era exigida por cuestiones de salud, donde todos estábamos recluidos en la casa, entonces decíamos, esta es una prueba de oro para el portal transaccional y sobre todo para ver si todas esas capacitaciones que habíamos dado, tanto a las instituciones como a los proveedores y a la sociedad, realmente funcionaba. Junto con eso hicimos mucho trabajo para que las MIPYMES se dieran cuenta y las mujeres de que estábamos en un mundo digital porque estábamos viendo comportamientos completamente análogos. Y si ya estábamos usando el portal, esa era la oportunidad para ellos que estaban en sus casas para poder continuar vendiéndole al Estado. Hicimos un esfuerzo extraordinario, webinarios, unos casi 50 webinarios sobre cómo enviar la oferta en línea, si tienes algún tema vamos a tratarlo y establecimos una serie de herramientas alrededor del portal. Durante un par de años que hemos venido trabajando con los servicios en línea, el incremento del uso había sido muy paulatino. Sin embargo, con el COVID vino la prueba de oro y realmente funcionó a la perfección. Trabajamos también con el tema de, óyeme, si estás en el interior del país, igual puedes presentar tu propuesta, recordándole el uso de la tecnología, fomentamos la apertura de ofertas en forma remota y todas las personas conectadas y realmente tanto las instituciones como los proveedores se sintieron muy satisfechos de comenzar a trabajar de esa forma.
Y nosotros decimos, bueno, y después de haber armado todo esto, ¿qué piensan los colaboradores nuestros? Nosotros tuvimos que pasar inmediatamente al esquema de teletrabajo sin haberlo implementado nunca, aunque sí de manera particular algunas personas por cuestiones de manejo de su tiempo pudieron circunstancialmente quizás haber teletrabajado antes. Entonces se arma todo un equipo del área de tecnología y del área de recursos humanos que trabaja junto con la Secretaría Técnica de la Iniciativa de Paridad de Género y montamos el teletrabajo junto también con el uso de la herramienta Teams de Microsoft que capacitó a todo el personal que iba en teletrabajo. ¿Qué pasó en el piloto? Nosotros somos 243 colaboradores, se seleccionaron 147 que eran los que iban a teletrabajar 100% y que iban a tener más demanda y eso representó un 61.3% de nuestro personal. ¿Cuál era el perfil de los colaboradores? El 77% trabajaba por primera vez en esa modalidad. Tenemos la ventaja de que tenemos una mayoría de personal muy joven, el 15.3% entre los 26 y 30 años, el 28.5% entre los 30 y 35 y el 21% entre los 36 y 40. El 56.9% vive con pareja, porque decíamos, eso es un elemento que normalmente no se tiene tanto en cuenta y si tú vives con una pareja o con alguien que te apoye, posiblemente el teletrabajo en esas circunstancias excepcionales era más llevadero. El 52.9% tiene hijos entre 1 y 10 años y el 43% convive con un adulto mayor en su casa. Eso representa para nosotros lo que es la realidad de la diversidad de cada uno de nuestros hogares. ¿Qué pasa con las tareas del hogar? Para las mujeres, el 60% entiende que las labores domésticas aumentaron. El 62.8% entienden que el teletrabajo beneficia, entre comillas, más a las mujeres. Las labores domésticas no remuneradas son principalmente una desventaja para el teletrabajo según el 66.1% de los colaboradores, seguidas del cuidado de los niños, que supera muchas veces con creces lo que puede ser la barrera tecnológica. Eso puede ser precisamente porque mucho del personal de la institución es muy joven. El 100% de las mujeres encuestadas entienden que estas tareas las efectúan durante el teletrabajo. Es decir, ellos no pueden hacer una parte para teletrabajar y dejar de lado todo lo que es el cuidado de los niños, el término de la escuela, la atención a las personas mayores y trabajar con todo lo que significa llevar una casa adelante con el estrés además que suponía el COVID. Las tareas del hogar pide y pone sobre todo que haya una mirada muy importante para que, como decía Concepción, el teletrabajo no nos perjudique a las mujeres, porque se tiene la impresión de que el teletrabajo beneficia a las mujeres. Y si no hay una distribución adecuada del trabajo a nivel del hogar, para lo que necesitamos el involucramiento de la pareja y trabajar también con la pareja para que entienda ese esquema y la necesidad que tiene de apoyar en el hogar. Las mujeres se enfrentan a doble o triple jornada y normalmente sin ningún tipo de remuneración porque el trabajo doméstico, como todos lo sabemos, es gratis. Y gratis en cuanto a salario. Debemos impulsar políticas que apoyen la corresponsabilidad de las tareas del hogar y de cuidado y que no conviertan el teletrabajo en esa carga adicional para las mujeres, sino en una estrategia laboral verdaderamente inclusiva que impacte también sobre esa parte que tienen que poner los hombres dentro de todo lo que es esta dinámica laboral. Muchos necesitaban las adecuaciones de espacios y tecnología, otros no. El 90.6% poseía el equipo necesario para trabajar. De esos, el 57.6% fue proporcionado por la dirección. El 97.1% tenía acceso a Internet, pero hubo que hacer ajustes porque no necesariamente tenían el ancho de banda ni el Internet de calidad que necesitábamos ya para poder ofrecer el servicio. El 76.5% tiene acceso
permanente a todo lo que es las plantas eléctricas, inversor y todo lo que es la energía eléctrica en el hogar. El 97% usó el correo institucional, el 90% maneja fundamentalmente Word y Excel y el 71% usó Microsoft Teams para hacer el teletrabajo. En resumen, el resultado es que el 86% de los colaboradores estaban muy satisfechos y satisfechos. El teletrabajo para muchísimos es la mejor opción. El 80% prefiere teletrabajar y solo el 20% venir presencialmente. Y también la mayoría prefiere que sea a tiempo completo y no a tiempo parcial, siendo el tiempo parcial apenas un 27%. Para nosotros decimos, bueno, eso es lo que tiene que ver con el teletrabajo, pero ¿y cómo nos fue en la parte institucional? En cuanto a los resultados de la productividad, el 97% de las solicitudes se recibieron en línea a través del portal, en comparación con el 12% de las solicitudes que se recibían antes del teletrabajo. Y el 97.22% fueron tramitadas en tiempo máximo de 24 horas, que fue un compromiso asumido por la presidencia para que todo el que quisiera participar y cumpliera pudiera hacerlo. Las asistencias técnicas recibidas por los distintos canales superaron las expectativas, más de 13,000 asistencias técnicas, y como si fuera poco también introdujimos mejoras a los procesos, por ejemplo, para poder responder en esas 24 horas establecimos un mecanismo de dar un seguimiento particular a las solicitudes que podían ser rechazadas porque no cumplían con los requisitos. Entonces, ese mecanismo nos ayudó a poder mejorar esa gestión que anteriormente simplemente hubiera sido rechazada luego de un contacto, a hacer un trabajo para que cada persona pudiera concluir con esa gestión. Y en cuanto a lo que es la parte interna, aunque originalmente no lo estimamos como que ese era uno de nuestros objetivos, sí pudimos determinar que hubo unos ahorros estimados de unos 12 millones de pesos en 2 meses de trabajo, de teletrabajo total, que fue lo que se midió con esta encuesta. Y en relación con los procedimientos de emergencia, que ese es parte del trabajo importante que tenía que hacer la dirección en estos días, ¿cómo nos fue? Se hizo todo un trabajo junto con una comisión de veeduría ciudadana que se designó para las compras de emergencia y hubo una mejora en los tiempos. Nosotros somos uno de los pocos países donde las compras de emergencia igual tienen que ser publicadas, igual cualquiera que puede participar tiene el derecho a participar y a que su oferta sea evaluada. En principio no había un tiempo promedio entre la convocatoria y la entrega de las ofertas, y eso fue mejorando hasta llegar a más de 3 días y sobre todo a tener un promedio de participación por cada procedimiento, donde llegamos a tener por procedimientos hasta 44 participantes. Los sectores donde más participantes hay es en el sector que tiene que ver con la parte social por la compra de alimentos, pero también en sectores como salud, y en caso específico del programa de medicamentos esenciales llegamos a tener hasta 16 participantes por procedimientos. Es decir, que independientemente de que fueran procedimientos de emergencia, nos dimos cuenta, sobre todo en el sector salud, que por lo específico de los equipos y lo específico de los insumos, muchos no producidos en el país, por más que tú quisieras reducir el tiempo de adjudicación, no ibas a recibir en el tiempo que requeríamos los insumos y los equipos, y por tanto podíamos tomar un poco de tiempo para eso. Igualmente, en la parte de MIPYMES y mujeres, ¿se acuerdan del mapa aquel que vimos al inicio? Tuvimos la gran satisfacción hasta ahora de que el 29% de las adjudicaciones fue a mujeres, recibiendo más de 2.600 millones de pesos, y a las MIPYMES el 41% recibiendo más de 5.000 millones de pesos. Y luego
en relación con las conclusiones fundamentalmente, para nosotros como dirección, el uso de la contratación electrónica ha adquirido una dimensión realmente inexplorada. Según vaticinan los expertos del sector salud, cada vez más vamos a tener virus similares al COVID-19 y por tanto es posible que el teletrabajo tenga que implementarse de manera muy rápida y durante varias etapas durante un año. Entonces, para nosotros, que exista la contratación electrónica, más que los proveedores tengan precisamente esas habilidades digitales y las instituciones también, puede ayudar a que aún en épocas de emergencia, de contrataciones de emergencia, pueda seguir distribuyéndose el presupuesto en el territorio, que como todos sabemos, la parte económica es fundamental para la población que no necesariamente recibe un salario mensual, sino que tiene que trabajar como pasa ordinariamente, produciendo, fabricando, cosechando en el campo para poder vivir de eso en el día a día. Entonces, esa contratación electrónica pasa a ser un elemento fundamental que nosotros decimos contribuye a todos los objetivos de desarrollo sostenible y que para nosotros el gap que tienen esos objetivos de desarrollo sostenibles que no se vinculan al único lugar de la administración donde hay recursos disponibles, que es en la contratación pública. Lo demás se va en nómina pública, en deuda y en pago de los intereses de la deuda. Entonces, si nos montamos sobre esas compras públicas, el logro de esos objetivos de desarrollo sostenible van a ser realmente posible cuando ya nos quedan 10 años para cumplir con parte de ese compromiso y cada día hay menos dinero por la situación económica mundial que ha traído el COVID-19. La capacitación en ese tipo de herramientas que facilitan el teletrabajo para nosotros es fundamental. El trabajo que se hizo con Microsoft, el uso del Microsoft Teams, que la gente se sienta cómoda teletrabajando, realizando sus reuniones por la misma vía y sobre todo viendo cómo agrega valor la administración pública a la vida de la gente. Para nosotros lo que fue la resistencia inicial, al principio la gente como que se paralizó, tanto los proveedores como nosotros mismos, algunos de los colaboradores como que estaban más perturbados por lo que podía traer el COVID-19 para cada uno de nosotros, pero esa resistencia inicial se transformó en una sorpresa positiva para todos, tal y como muestra la encuesta, y de lo que cada uno del personal de la institución se siente completamente orgulloso de haber aportado en este tiempo tan difícil para la gente. El tiempo de teletrabajo dio paso a la identificación de formas posibles de conciliar el trabajo y la familia, entre otras cosas, sin necesidad de que haya que elegir entre uno y otro. Para la mujer dominicana es muy importante dedicarle tiempo a su familia, sobre todo en los primeros años. Y para el hombre dominicano es muy importante asumir esa responsabilidad que tiene también con la familia. Si logramos unir esas dos realidades y utilizar el teletrabajo, posiblemente estaremos haciendo un aporte mucho más que a la productividad institucional, sino a la cohesión social y a la cohesión familiar, que es tan importante en esta realidad que vivimos. Eso es lo que queríamos sencillamente presentarles y sobre todo decirles que a todos los que están participando, que esto no es una moda, sino que es una forma de trabajar que puede ayudarnos a resolver muchos de los problemas que la movilidad está causando. Como bien decía Concepción y el señor representante del BID, el señor Coronado, entre otros, la huella de carbono. En el caso específico de ciudades como Santo Domingo y el Distrito Nacional, la movilidad urbana que se ve interrumpida al todo salir al mismo tiempo
todos los días, y entonces posiblemente ese cambio de chip que tenemos que hacer no solamente ayude a mantener empleos, como muchos de los colaboradores de la institución así lo señalaron, que entendían que el teletrabajo era una forma de poder mantener sus empleos aún en cualquier momento, sino también de hacer una gran contribución a eso que es el interés general y que es el bien de la sociedad completa. Les invito a todos a verlo desde esa perspectiva, a no verlo simplemente como un enfoque en la productividad, sabiendo que la productividad es importante, sino a ver qué más estamos contribuyendo con este tema del teletrabajo, que es mucho más, y esperamos poder explorarlo y presentárselo a ustedes, que lo que originalmente estuvimos viendo desde ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Yocasta. Muy buena reflexión que nos hace al final. Ahora vamos a conocer el caso de éxito del sector privado y para ello doy paso a la señora Ángela Nieto del Banco BHD León. Hola, ¿cómo están todos? Un segundito. Bueno, pues yo creo que como ya la mayoría de mis compañeros han estado conversando, nosotros en el banco comenzamos a hablar de trabajo remoto desde hace un tiempo ya. Cuando comenzamos con el proceso de transformación digital, el equipo de gestión del talento identificaba que la opción del teletrabajo era un atractivo que los recursos identificaban dentro de la empresa. Entonces comenzamos a evaluarlo. Pero creo que fue como un proceso donde íbamos viendo cómo lo hacemos, qué existe. En el país no existe una regulación todavía sobre el tema, cómo lo manejan en otros países. Y de repente llega COVID. Y COVID nos tira por el piso todo lo que es planificación y nos dice hay que hacerlo corriendo. O sea, de repente tenemos que salir corriendo y habilitar trabajo remoto porque la mayoría de la gente tiene que estar en sus casas. Tenemos que buscar la forma de que obviamente nuestra empresa siga operando. Entonces tenemos que salir corriendo y poner esto a funcionar. Entonces, ¿qué nosotros identificamos? Bueno, al día de hoy, nosotros tenemos 1.254 recursos que están trabajando remoto, sea totalmente o sea parcialmente. Y parcialmente son personas que trabajan en sus hogares, pero que en algún momento tienen que ir a una oficina a hacer algo. De este grupo de personas, un 60%, 750, son mujeres. El resto, pues, obviamente son hombres. 50% de ellos tienen que combinar el trabajo remoto con tareas del hogar, limpieza, cocina, todo lo que conlleva trabajos del hogar, sobre todo en las condiciones actuales, donde muchos todavía no tenemos ayudas en las casas, precisamente porque nuestras ayudas también están en sus hogares. Y un 48% de este grupo de personas tiene a su cargo el cuidar o niños o ancianos o una persona enferma. O sea que adicional a todo eso, pues también tiene que trabajar también tiene que cuidar de un tercero. Visto todo esto, cuando le preguntamos a la gente, el 86% de las personas dice que prefiere mantenerse trabajando remoto, en cualquiera de los esquemas, parcialmente o totalmente. Y eso va a depender más que nada de las funciones que realizan estas personas. Como empresa, para nosotros, siempre ha sido un factor clave entender cómo se siente nuestra gente. Y entonces nos hemos mantenido haciendo encuestas. Yo creo que diariamente se lanza una encuesta para preguntar a nuestros colaboradores cómo te sientes. Cuando hemos realizado encuestas sobre cómo te sientes con el tema del trabajo remoto, pues salen muchas opiniones, salen muchos temas positivos de no tengo que salir a coger tapones, puedo organizar mi tiempo, la duda de cómo organizo mis tareas para que no se me acumule tanto trabajo. Pero yo creo que si sacamos un punto particular, y es que la mayoría de las personas, sus principales aprensiones estaban relacionadas con la interacción humana, sea con sus compañeros de trabajo o con sus supervisores. La mayoría de la gente te decía, yo extraño el cafecito con mis compañeros. O mi jefe no me está viendo, ¿cómo él sabe que yo estoy trabajando? Entonces, ese tipo de interacción de que no me están viendo o no puedo conversar o colaborar o interactuar con otras personas, era la mayor cantidad de puntos que salían en casi todas las entrevistas e encuestas que hacíamos.
Para habilitar el teletrabajo, nosotros definitivamente hay que hacer muchos arreglos, pero clasificamos en 4 principales condiciones que hay que habilitar. La primera de ellas es que nosotros tenemos que asegurar que los colaboradores van a contar con un espacio adecuado, que ellos van a poder concentrarse y que a la vez van a poder garantizar la seguridad de la información que están manejando, que es de la empresa, y de los activos que tienen asignados. De igual forma, tenemos que proveerles herramientas de colaboración. Yo ya que hablaban, por ejemplo, de Teams, nosotros en el banco implementamos Teams. Si nosotros hubiéramos preguntado hace un año en el banco quiénes utilizaban Teams de forma activa, probablemente el porcentaje hubiera sido menos del 25%. Si nosotros preguntamos hoy cómo se utiliza, yo creo que es una herramienta clave para todo lo que es videoconferencia, los chats, el intercambio de informaciones. O sea, que pasamos en 2 meses de un uso muy tímido a un uso que es una herramienta clave para nuestra operación. Entonces, debemos garantizar que esas herramientas que van a ser importantes para que ese trabajo sea posible, pues estén disponibles para nuestros colaboradores. Nuestros procesos deben adaptarse. Muchos de nuestros procesos todavía hoy manejan los temas de se requiere un documento firmado o un formulario completado. Entonces, todo eso debemos adaptarlo para que los procesos se apoyen en estas herramientas que vamos a proveer y que entonces no requieran que una persona tenga que estar físicamente en un espacio determinado. Y sobre todo, y lo dejé de último, pero creo que es el más importante de todo, debe ir acompañado de un proceso de gestión de recursos humanos integral. ¿Qué implica esto? Que los indicadores deben estar alineados, como ya han dicho varios de mis colegas, con que sean resultados, no horas de trabajo. No importa si yo trabajé 8, 5, 4, sino que mis resultados están ahí para verse. ¿Cuál es el esquema de seguimiento? El esquema de seguimiento no debe depender de que yo estoy mirando lo que tú estás haciendo, sino de que tus resultados me demuestran que tú estás haciendo un trabajo de calidad. Y lo otro es, tenemos que buscar una gestión del cambio que garantice que las personas, a pesar de que no están juntas físicamente, queden conscientes de que siguen siendo un mismo equipo. Creo que es importante que se delimiten cuáles son las reglas del juego. Muchas de estas condiciones pueden ser consensuadas entre colaborador y empresa. Lo que hablaban en algunos de los casos de ajustemos los horarios o veamos quién va a poner el internet en eso, pueden ser consensuados. Pero yo creo que si como país definimos unas regulaciones claras, esto permitiría que las reglas sean justas para todos y que no haya inequidad o posibles áreas grises que no permitan que las cosas evolucionen de forma adecuada. Y surgen puntos como, por ejemplo, hay que definir claramente horarios, pero no me refiero a que tú trabajes 8 horas o 7 horas, 5 horas, sino a que, aunque tú estés en tu casa, hay un momento que es para trabajar y hay un momento que es para descansar. Cuando estamos trabajando en la casa, y probablemente a todos los que lo estamos haciendo ahora nos ha pasado, esa línea queda muy fina y de repente tú te levantaste a las 7 de la mañana y te dieron las 8 de la noche, tú te has pasado el día entero trabajando porque no te paraste ni siquiera a comer. Entonces, creo que es importante que se definan esas líneas de tiempo donde sí, yo estoy en el mismo sitio físico, pero en este momento trabajo y en este momento descanso. Es importante definir qué gastos cubre el colaborador y qué gastos cubre la empresa. Y esto implicaría tanto, por ejemplo, gastos de internet, pero de energía eléctrica, que en muchos casos nosotros vemos que se incrementan del lado del colaborador por el uso de herramientas que anteriormente no necesariamente utilizaba. Decimos que el espacio de trabajo debe ser adecuado, pero ¿qué significa un espacio adecuado? Un espacio adecuado es que tú estés en tu casa, en la cocina, trabajando. Un espacio adecuado es que tú puedes trabajar desde la playa, como comentaba alguien en un momento, o que tú estés en un abierto, en una cafetería, trabajando. Eso es adecuado. Y lo otro es cómo podemos garantizar que ese espacio adecuado se cubre, porque tú como colaborador dices, sí, mi espacio es adecuado, pero yo no sé si es cierto o no. Entonces debemos entender cómo garantizamos que eso se cumpla. Cuando hablamos de ese espacio adecuado, ¿quién y cómo lo provee? Porque en mi casa,
yo tengo un espacio delimitado, no necesariamente tengo espacio para hacerme una oficina o para poner un mobiliario de oficina completo. Entonces, ¿qué se requiere para que ese espacio sea realmente adecuado y quién lo cubre? ¿Lo cubre la empresa? ¿Lo cubre el colaborador? Cuando esto comenzó, yo me acuerdo que nosotros comenzamos trabajando en los comedores. Muchos de nosotros estábamos trabajando en el comedor. Y de repente nos movíamos a la sala. Y llegó un momento que ya no encontrábamos en qué silla era que nos íbamos a sentar, porque todas eran incómodas. Entonces, ese tipo de reglas, yo creo que también hay que definirlas. Los procesos internos de las empresas, las regulaciones, las leyes, tienen que adecuarse para que el esquema de trabajo sea válido. Lo que yo les decía ahorita, que hay todavía procesos que requieren que se firme un documento, que hay que firmar el contrato en físico, en puño y letra, que los formularios tienen que ser llenados por la persona específicamente. Ese tipo de proceso debemos ajustarlo, porque si vamos a estar remoto y no ajustamos eso, pues vamos a tener un choque entre lo que es el proceso y lo que queremos habilitar. Y por último, creo que es importante que se asegure que no todos vamos a estar sentados en la misma mesa, como estábamos hasta hace unos meses, pero sí seguimos siendo un mismo equipo. Y los resultados deben ser uno solo para todos. Debemos tener un objetivo en común. Si eso se pierde, pues entonces perdemos los resultados globales como empresa. Creo que si llegamos a la conclusión, pues definitivamente el trabajo remoto tiene muchas ventajas. Para los colaboradores, pues obviamente nos ahorramos los tapones. Ya el desplazamiento es mucho más cómodo porque yo me bajé de mi habitación a mi oficina y ya puedo comenzar a trabajar. Me da la facilidad de gestionar un horario de forma flexible, siempre y cuando yo sepa manejar ese horario, y me amplía las oportunidades de empleo. Hasta ahora, para yo poder pedir un trabajo, yo tenía que pedirlo aquí, en Santo Domingo, porque aquí es que yo resido. Pero yo ahora puedo pedir un trabajo en Santiago, o puedo mudarme a vivir a Santiago y puedo seguir trabajando aquí, porque lo puedo hacer desde cualquier sitio. Para la empresa, obviamente, conlleva mucho menores costos. Nos ahorraríamos espacio físico, nos ahorraríamos mobiliario, nos ahorraríamos energía eléctrica, por ejemplo. Y la realidad ha demostrado, por lo menos nuestra experiencia ha sido en estos 4 meses, que incrementa la productividad. Hubo una bajada las primeras 2 semanas, y creo que fue probablemente por ese tema de adaptación. La primera 2 semanas en lo que nos ajustábamos, en lo que todo el mundo se tenía disponible las herramientas necesarias, en lo que proveíamos laptops, en lo que entregábamos las conexiones VPN, pues hubo una bajada en la productividad. Pero luego de eso, la gente se ha ido adaptando y la productividad se ha incrementado bien notoriamente. Y obviamente, pues por lo mismo que decíamos ahorita, te amplía la cantidad de recursos disponibles. Para mí ahora el contratar un recurso que vive en Santiago es una opción viable porque no tiene que estar físicamente aquí con nosotros. También tiene muchos retos y como retos para el colaborador tiene un posible aumento de los gastos en la casa, porque de repente ahora ya yo estoy el día entero aquí, mi computadora está conectada, me da calor, prendo un abanico o prendo el aire. Pudiera tener una carga de trabajo excesiva, porque si no sabemos poner los límites, pues lo que le comentaba, comienzo a trabajar a las 7 de la mañana, son las 9 de la noche y no hemos parado. Entonces hay que saber poner esa organización del trabajo. Y sobre todo en la coyuntura actual hay muchas distracciones en el hogar. Yo creo que todos en esta época nos tocó trabajar con los niños al lado estudiando, con nuestra pareja que o estaba trabajando también en la casa o estaba saliendo, pero entonces nos generaba la preocupación de que está saliendo con un virus y tú no sabes. Y de repente tú tenías que llegar a la compra al supermercado y pararte a lavar la compra, entonces tenía que parar el trabajo. Entonces había una serie como de distracciones que hay que tener en cuenta. El aislamiento, creo que lo ha comentado otra gente, nosotros somos seres de interacción, añoramos ese cafecito por la mañana, todos juntos para saludarnos. Para mí particularmente, por ejemplo, a mí me encantaba sentarme con mi equipo de trabajo a pintar en una pizarra ideas, a generar soluciones y a ver opciones para abordar los problemas. Y de repente extraño eso, extraño tener gente sentada al lado de mí discutiendo problemas. Entonces, ese aislamiento, pues tenemos que aprender a trabajar. Para la empresa, pues tenemos los riesgos que están relacionados con la seguridad de la información, porque ahora la información que tenemos está distribuida. Y nuestros procesos no necesariamente están adecuados todavía, esperemos que pronto lo estén, a este nuevo esquema de trabajo.
Entonces, en resumen, yo creo que esto tiene muchas ventajas, tanto para empresas como para colaboradores, pero tenemos que trabajar en superar esos retos para que el resultado, pues, en balance, sea positivo para todos. Excelente, Ángela, muchas gracias. Bueno, entramos en el segmento de preguntas y respuestas y hay una preguntita muy buena aquí. Tanto la puede responder la doctora Yocasta como Ángela. ¿La modalidad del teletrabajo se quedará o es algo coyuntural por el COVID? Yo me atrevo a responderlo. Yo creo que esto vino para quedarse. Lo que el COVID hizo fue acelerarlo, darnos la visibilidad de que era posible. Quizás las condiciones, pues obviamente vamos a tener que ir ajustándolas y vamos a tener que ir haciendo las mejoras en el camino, pero yo creo que el teletrabajo vino para quedarse a nivel mundial. Yo creo que no solo aquí en República Dominicana, eso es algo que estamos viendo a nivel mundial. O sea que mi opinión es que sí vino para quedarse. Excelente. Aquí nos escribe Madeline Peláez, y esto es para la doctora Yocasta. Dice ella que se sintió muy bien con el trato recibido allá en la institución, que la felicita y está muy satisfecha por su servicio. O sea que enhorabuena para usted, doctora. Gracias. Vamos a ver otra preguntita. Me pregunta que si se piensan establecer leyes aquí en la República Dominicana con el teletrabajo. ¿Qué usted piensa, doctora, en relación a eso? Sí, sí, claro, claro. Precisamente el Ministerio de Administración Pública está en ese proceso de establecer un reglamento. Ellos piensan primero un reglamento y posiblemente posteriormente una ley. Precisamente para tratar de hacer esos ajustes que son necesarios y que muy bien lo han planteado en esta conversación. Entonces el MAP está haciéndolo, este piloto igual es una referencia para el ministerio e igual nos comprometimos con ellos a seguir compartiendo el resultado del trabajo y aportando aquellas ideas que nosotros entendemos deben ser incluidas en el reglamento. Pero sí, si viene, como dijimos, esto no es una moda, esto es el mejor de los resultados del COVID, yo digo, porque realmente todo hay que verle una parte buena. No hay nada bueno que no tenga algo malo y viceversa. En el caso del COVID, una de las cosas que hemos tenido como buen resultado ha sido la implantación del teletrabajo y demostrar que es posible y que es bueno para nosotros. A veces uno no sabe y simplemente rechaza una opción sin saber los beneficios que tiene. El COVID nos ha permitido ver los beneficios del trabajo y también los riesgos. Y entonces nos va a ayudar a que ese tránsito ya más organizado pueda darse. Excelente. Nos pregunta José Arturo Pérez, ¿qué tipo de indicadores de productividad pueden recomendarse y cuál sería la mejor manera de medirlos? Me refiero que, me imagino que los colaboradores, ¿no? En nuestro caso, los indicadores van relacionados con el tema de resultados. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos indicadores, y voy a hablar específicamente del equipo de tecnología, que los manejo más en detalle, relacionados con la entrega de los proyectos en tiempo, en presupuesto y en calidad. Y eso no importa si tú estás trabajando en un sitio o en otro, entonces nos aseguramos de que fuera eso, de que yo entregue el proyecto en el tiempo establecido, dentro del presupuesto establecido, con los resultados de calidad establecidos. Lo otro es, por ejemplo, en el caso de tecnología, disponibilidad de aplicaciones. O sea, yo tengo que asegurar que mis sistemas están disponibles para que nuestros usuarios y clientes lo utilicen. Lo mismo, no importa dónde esté físicamente ubicado. Entonces, lo que tienes que amarrar es tus indicadores a que sean sobre resultados medibles y tangibles, que no dependan necesariamente de que yo estoy viendo una persona que llegó a las 8 de la mañana o se fue. O sea, eso de hora extra, por ejemplo, ya deja de ser viable, entonces nos metemos más en un resultado. Sí. Bueno. En el sector público dominicano, por lo menos yo creo que el reto más que nada es mejorar la planificación.
Al tú mejorar la planificación, puede tener esos objetivos más claros, ya distribuido en todas las instituciones y sobre todo saber que nosotros tenemos que trabajar con lo que es el plan del sector público. Y entonces todas las acciones que nosotros hagamos tienen que ir tanto a nuestro plan estratégico como a cumplir con ese plan del sector público. Muy bien, muchísimas gracias a todos, de verdad que sí. El tiempo se nos ha agotado, de verdad que sí, el panel ha sido bastante interesante, el punto de vista, las experiencias internacionales, las experiencias locales. Pienso que ha sido un día bastante enriquecedor, donde todos nos hemos llevado un poquito, ¿eh? Yo me he llevado lo mío. Yo me imagino que todos los que están ahí conectados han tomado su parte. Y muchas personas están ansiosas de que, a ver, doctora, que esas regulaciones existan aquí en la República Dominicana, porque de verdad que sí, le hemos sacado provecho. Yo soy una de las personas que estoy trabajando desde la casa y pienso que es productivo, igual como han dicho ustedes. Debo agradecerles nueva vez su participación, su ponencia, y a los que están conectados también agradecerles por conectarse y tomar ese tiempecito para tomar sus notas, vale la redundancia, y llevarse su porción de aprendizaje. La Cámara de Comercio está agradecida por su participación. Se despide Francisco Félix y será otra oportunidad que tendremos otro seminario web. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bye. Bye bye.